¿Qué tal, amigos de Salud TV? Muy buenas tardes, bienvenidos. Estamos en el jueves 29 de octubre. Hoy sí, ya poquitos días van quedando al mes de octubre. Y ya llegamos, ya estamos a las puertas de Navidad. ¿Quién quita? Increíblemente rápido. Bueno, el tema del día de hoy es, como todos los días, gracias a Ultra Doceplex. ¿Y tú? ¿De qué forma manejas el estrés? Yo lo hago con Ultra Doceplex, energizante y antiestrés. Ultra Doceplex presenta. Bueno, el tema del día de hoy es patrones adquiridos en la infancia, patrones psicológicos adquiridos en la infancia. De eso estaremos hablando con nuestros invitados. ¿Quiénes son? Ya les cuento. ¿Y tú? ¿De qué forma manejas el estrés? Yo lo hago con Ultra Doceplex, energizante y antiestrés. Ultra Doceplex presentó. Cuando ciertas reacciones de una persona se hacen frecuentes en determinados ambientes o situaciones, constituyen lo que llamamos un patrón de comportamiento, que es una forma constante de pensar, sentir, reaccionar físicamente y actuar en determinada situación. Nuestros patrones de comportamiento tienen su origen en lo que copiamos o aprendemos de las personas que han compartido la vida con nosotros, como nuestros padres, abuelos, tíos, maestros y de cualquier otro importante con quien hayamos tenido contacto significativo. También provienen de nuestras propias reacciones. Esto quiere decir que guardamos dentro de nosotros las reacciones que tenemos frente a otros. Grabamos y guardamos nuestras reacciones cuando satisfacemos o no necesidades y deseos. Incluso muestra aquellas frente al hambre, la sed, contacto, compañía, afecto, seguridad y protección. Todo queda guardado para ser utilizado en cualquier otro momento. Lo anterior significa que todo lo que vemos y oímos lo captamos a nuestra propia manera y lo guardamos en nosotros para ser utilizado como patrón de comportamiento, para bien o para mal. Todas las reacciones, ideas, pensamientos, imágenes, emociones, sentimientos y sensaciones físicas que suceden o se experimentan quedan guardadas en registros o archivos en cada ser humano. Si quiere conocer más sobre los patrones de comportamiento adquiridos en la infancia, quédese en sintonía de su programa Salud TV. Nuestros especialistas estarán hablando de este interesante tema. Acompáñenos. Dígame si no es interesante. ¿Cuántas veces usted se ha preguntado, bueno, ¿y este niño por qué ahora que está grande hace esto? Y dice, pero es que así lo hacía el papá. Bueno, de eso vamos a estar hablando, de eso nos van a estar explicando cómo es que adquirimos patrones de comportamiento, patrones psicológicos de pensamiento, en fin, muy interesante. Estoy aquí honrada con la presencia de la licenciada Dora Beatriz Urrutia de Sol, psicóloga y amiga. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bien, gracias, un gran gusto. Qué bueno que nos podemos volver a reunir después de tanto tiempo, ¿no? Pues sí, no importa que tengamos más de 2 metros de distancia, pero aquí estamos, Dorita. Aquí gracias, estamos, bendito sea Dios. confiando que todo va a seguir bien. Primero Dios que sí, hay que seguirnos Sí. cuidando. Bueno, muy Así bien, es. y tenemos a otro gran amigo de Salud TV Personal también conectado ya a través de nuestro vía Skype, el doctor Jaime Mariano Morán, nuestro neurólogo psiquiatra. ¿Qué tal, Jaime? ¿Cómo está? ¿Qué tal? Un gusto estar con ustedes. Gusto ver a la licenciada, que ha sido compañera mía en varias ocasiones del programa. Sí. Y un gusto verla a usted como siempre, doctora. Así es, Encantada. bueno, neurólogo pediatra, ya le estoy cambiando Sí, la eso está Sí, subespecialidad. usted ya me cambió el título. Ya le estoy cambiando el título. Sí. Bueno, ¿qué tal, Jaime? De verdad que es un gusto tenerlo por lo menos ahí a través del vía Skype, pero próximamente, primero Dios, podamos estar todos juntos ya de nuevo. A ver, yo me gustaría comenzar, Dorita, Ajá. definamos realmente, ya lo oímos en la cápsula un poquito, pero digamos nuevamente, ¿qué son los patrones adquiridos? Acuérdate que cuando el niño nace lo que trae es temperamento, ¿verdad? El carácter se forma en base a la experiencia y la forma que absorbe esos comportamientos, llamémosle. Entonces el patrón se forma a raíz de esquemas mentales que va aprendiendo de su casa. Después de que nace comienzan a haber ya
esquemas mentales que se van formando a través de la memoria. Y entonces el patrón es una manera de pensar, sentir y actuar, ¿verdad? También configurando lo que es una realidad, ¿verdad? Inmediata para ese niño. Toda conducta es aprendida, por lo tanto, los padres, los adultos responsables, los cuidadores, los profesores, etcétera, somos los que de alguna manera tenemos mayor poder sobre la enseñanza de ciertos comportamientos en los hijos. Muy bien, entonces quiere decir que la forma que tenemos actualmente ya de la vida adulta, tanto de pensar como muchos de los comportamientos, algunos de ellos han sido adquiridos desde la infancia. Sí. O sea, lógicamente uno siempre dice, bueno, pero si es normal, o sea, uno dice genio y figura hasta la sepultura, o sea, de tal padre, tal hijo. Hay tanto dicho que realmente describe esto que estamos hablando hoy, que los patrones se adquieren de las personas que están más cerca de nosotros, en nuestro caso de nuestros padres, ¿no? Pero muchas veces se van a adquirir también de otras personas. Pueden ser incluso maestros, ¿sí? Así es. Dependiendo, o sea, por eso es que es tan importante los maestros, porque lo que enseñan los maestros, mucho es lo que va a quedar, ¿no? Y también aprendemos por ejemplo, en la adolescencia, los amigos tienen mayor peso que los padres. Desgraciadamente los amigos tienen un poder de influencia increíble. Ahora, lo que el adolescente no se pone a pensar es que el otro es tan inseguro, tan confundido y tan medio formado como igual él, que él. ¿verdad? Como él, entonces muchas veces ciego que guía a ciego, sabemos que ambos caen en la oscuridad, ¿verdad? Entonces es bien importante el haber formado a los hijos con una capacidad de independencia psicológica. Por ejemplo, al niño que se le acostumbra a decirle qué hacer todo el tiempo. Tenés que hacer esto de esta forma, porque el adulto se vuelve el que le hace todo. Ese niño no va a aprender a tomar decisiones, no va a saber decir que no, porque siempre se le impuso que dijera que sí. Entonces, cuando tenga sus amigos, tampoco les va a decir que no, porque no va a saber qué es bueno, ni si aquello le va a tener buenos o malos resultados. ¿Verdad? Bueno, por eso es importante. Muy interesante en definitiva, porque a veces uno dice, bueno, pero si el adolescente de por sí tiene una naturaleza un poco rebeldita, en algún momento va a aprender a decir no, pero le va a decir que no a uno, de padre. Exactamente. No le va a decir que no a sus los amigos, exacto. Bueno, a ver, Jaime Mariano, cuéntanos un poquito qué papel juega acá el cerebro, todas las sustancias, todo este mundo maravilloso que es el mundo del cerebro, ¿verdad? ¿Cómo se quedan estos patrones ahí? ¿Cómo aprenden los niños y se quedan por tanto tiempo, aunque no vuelvan a ver a un maestro, ya le quedó el patrón? Hay una película muy interesante que nos explica de una manera muy fácil cómo se van creando los recuerdos, los pensamientos y las cosas que nos marcan en la vida. Y es la película de Intensamente, la caricatura de Intensamente. Me encanta esa la película. verdad que es excelente. Yo cuando la vi dije, wow, están explicando lo que uno estudió en neurología por 2 años. O sea, qué bien lo hicieron para nivel de niño. Van creando recuerdos, que si aquellos que vieron la película, si el recuerdo era bueno, era amarillo, si el recuerdo era triste, era azul. Y se van depositando en pequeñas partes donde está la memoria. Ese se llama el hipotálamo. El hipotálamo es la parte que va guardando la memoria. Entonces, cuando algo es importante, sobre todo a la hora de dormir, se va consolidando ese recuerdo. En la película salían unas personas que tenían unas aspiradoras y iban haciendo iban botando todos aquellos recuerdos que no eran útiles en el día. Entonces, igual sucede en la memoria real. Aquellas cosas que son buenas, que han marcado nuestra vida, ya sea positiva, negativamente, se van quedando impregnadas en esa parte del hipotálamo y se van haciendo inconscientes. ¿Qué significa eso? Probablemente, como dijo la ley, algo que pasó en nuestra infancia para nosotros fue muy grande y no sabremos por qué cuando somos adultos vamos a responder de X o Y manera de acuerdo a ese recuerdo que yo tengo. Entonces, la película Intensamente es, creo, la forma más fácil de entender cómo se van impregnando nuestro cerebro de los recuerdos. Muy bien, muy interesante. Sí. Bueno, a ver, entonces, Dorita, ¿cómo tenemos los padres que actuar para ir poniendo buenos recuerdos? Bueno, qué buena pregunta. La verdad es que lo principal es que los padres
tenemos que tener la conciencia que el niño necesita aprender a través del juego. La mejor forma de enseñanza es a través del juego, a través de poner límites claros y del respeto hacia la forma de tratarlo, sobre todo. Yo vengo de una época en que la escuela era el cincho, la chancleta, el regaño, el grito. ¿Y qué pasa? Nosotros tenemos una sociedad sumamente violenta. Tendríamos que ver cuánto de eso viene generado por esos patrones que lo único que hacen cuando tú le gritas a un niño, lo único que logras es que ese niño trate de defenderse. Entonces se puede paralizar, pero también puede contestarte, que es lo que pasa en la adolescencia, que viene como a estallar todo lo que se vino asimilando en la infancia y se copia la misma reacción que el padre tiene de gritos, es la misma que el niño va a adquirir y es la manera en que aprende a comunicarse, porque esa es la conducta que hay. Por eso vemos que hijos que sufrieron alcoholismo del padre y que sufrieron mucho con la madre, cuando son adultos se vuelven alcohólicos, porque desgraciadamente lo ven como una forma natural de ser y no... Dorita, pero sí, o sea, es importante, pero yo también vengo de ese patrón en el cual la chancleta y el cincho era quien y una mirada valía más que cualquier regañada, pero no todos nos volvemos con ese mismo patrón, o sea, no todos nos quedamos con esos patrones, y eso es lo interesante y es lo que quisiera que habláramos de por qué unos sí y otros no. Pero vamos al avance de TN21 y ya volvemos. Estás viendo Salud TV. Bueno, continuamos con nuestro programa Patrones Psicológicos Adquiridos en la Infancia. Ya escuchamos que son comportamientos, formas de pensar y de actuar que se quedan grabados en nuestro cerebro. Ya nos explicó ahí Mariano cómo esta película de Disney tan bonita, porque realmente esa película a mí me encanta, cómo define tan bien cómo todo lo que pasa en el cerebro de un niño y a medida va creciendo, cómo se van sustituyendo unos recuerdos por otros. Y a ver, continuamos con esta forma de comparar, Mariano, para ir entendiendo cómo en la adolescencia se van cayendo estos diferentes mundos y van actuando otros, porque luego vamos a continuar con Dorita con la pregunta que le dejé antes del corte. Una cosa que me gustaría agregarle al bloque anterior, realmente no solo los recuerdos alegres son los que van a formar nuestro comportamiento, y de hecho los niños tienen que aprender que recuerdos que también son tristes, que también me causaron enojo, también forman la personalidad. O sea, no todo siempre va a ser de color de rosa, y muchas veces los padres caemos en ese error, que queremos brindarles a nuestros hijos todo lindo, todo alegre, todo bonito, pero cuando llegan al mundo real no saben cómo enfrentar las dificultades. Entonces también tienen que aprender de las cosas tristes. Por ejemplo, fallece uno de los padres, el niño va a tomar un nuevo rol en la familia, un nuevo rol en la casa, que tiene que aprender a madurar un poco. Entonces recuerdos tristes también van a hacer que la persona vaya madurando. Bueno, ¿cómo van cambiando los recuerdos? De hecho, Mariano, perdón, de hecho, precisamente en la película, la trama de la película viene siendo que la emoción de la tristeza o los recuerdos tristes son aquellos que mencionaban ahí que eran los más importantes porque le ayudaban a forjar, que no sé si sería carácter ahí o qué, pero realmente son los que ayudaban más, que incluso la alegría, ¿verdad? Que era la que siempre andaba saltando. Sí, claro. Cuando somos pequeños quizás la alegría es lo que más nos marca, pero realmente luego tenemos que ir aprendiendo, y eso es lo que va haciendo la sustitución en la adolescencia, que vamos aprendiendo de nuevas experiencias. A veces que para el adolescente es muy importante cuando sus amigos le fallan, cuando su mejor amiga probablemente no cumplió sus expectativas, o uno de los padres le falló en algo que le había prometido que iba a hacer y no lo pudo hacer. Y eso va creando nuevas partes de la personalidad y del carácter. Entonces, como dijo la licenciada, uno nace con un temperamento, pero el carácter y la personalidad se forjan en el tiempo. Se cree que hasta los 18 años se termina de consolidar muy bien la personalidad.
y luego lo que se va haciendo son como remoldeos en el futuro para ir cambiando algunas características que pueden fallar. Ok, excelente, Mariano. Bueno, yo le hacía una pregunta aquí a Dorita y era ¿en qué consiste que unos niños sí adoptan esos patrones, especialmente cuando ha habido, no me gusta llamarle violencia porque al final la forma en que fuimos criados no es que fuera violenta, pero sí fuimos criados con el cinchazo que hoy día se considera, maltrato infantil quizá, pero realmente sí fuimos criados con esa disciplina, con el chancletazo y con una sola mirada, pero muchas veces no adquirimos esos mismos patrones a la hora de crear nuestros hijos. ¿En qué está? Sí, lo que pasa es que acuérdate que en nuestra época las mamás tendían a estar en la casa, los niños no estábamos solos. El problema es ahora que los dejamos con la niñera del internet, con la niñera de las redes sociales y con todo el peligro que puede significar eso. Entonces el problema está en que no reciben suficiente afecto, pero tampoco tienen la orientación para aprender a seleccionar lo que está bien, lo que está mal. O sea, muchos padres creen que es la escuela, el colegio, el que les va a enseñar. Eso es una enseñanza académica, pero en valores morales, espirituales, usted tiene la obligación de formar a su hijo. Entonces, muchos niños van creciendo dependiendo, porque cada hogar es realmente un universo diferente y cada niño es un mundo. Entonces, la forma en que él adopta lo que va aprendiendo, y como dijo el doctor, siempre como que lo más fuerte es lo negativo, es lo que más impacta, pero nosotros no aprendemos de los momentos felices, nosotros aprendemos de las veces que fallamos, de las veces que fracasamos. Eso debemos orientar a nuestros hijos, que vean los fracasos como una oportunidad de aprendizaje, porque eso es lo que realmente es. Ningún campeón mundial ha llegado a hacerlo porque ganó todas las veces. Perdió la mayor parte de las veces y fue automejorándose. Entonces, si el niño entiende esto, va a tender a no repetir los patrones negativos que pudo haber aprendido en la infancia. Y también acordémonos que difícilmente alguien no ha sufrido traumas desde la infancia. Estamos en un mundo real y los niños, aunque uno les trate con amor y les trate de hacer memorias felices y todo, van a la escuela y los van a tratar mal, o sea, van y se golpean, alguien los traiciona, etcétera. El sufrimiento el dolor es parte inherente de la vida, pero el sufrimiento es algo que es de elegirlo. Yo puedo elegir no sufrirlo, no rumiar las cosas negativas y de esa manera decidir voluntariamente a copiar las cosas positivas que sí me han pasado. Gracias a Dios hay más cosas buenas que malas en el mundo. Nos suceden cosas más favorables más frecuentemente que cosas negativas. Sí, así es, pero mucho tiene que ver, pero ahí también tiene que ver la actitud y el nivel de positivismo que una persona tenga, porque ahí es donde siempre hemos dicho, hay gente que siempre ve la mitad del vaso vacía, que es pesimista. Pero ¿no? ahí es donde se empuja en los niños a aprender a ver, por ejemplo, el fracaso como una oportunidad de aprendizaje. Entonces, a sacar de lo malo, el extraer lo bueno. ¿Qué puedo aprender de esta situación que me Desarrollar sucedió? la famosa resiliencia. Sí, la ¿verdad? resiliencia, exactamente. La resiliencia. Mariano, ¿qué pasa con los niños en la condición del espectro autista, por ejemplo? O los niños... La verdad que... ¿Perdón? Buena pregunta, la verdad, porque hay muchas condiciones neurológicas y psiquiátricas que van a afectar el aprendizaje y formación de la personalidad. Por ejemplo, los chicos, veámoslo por frecuencia, quizás los chicos con alguna discapacidad intelectual, que es lo que antes conocíamos como un retraso mental. Estos chicos, su capacidad de aprendizaje y de formación de la personalidad va a ser alterada. También los chicos que tienen trastorno del espectro autista, como ven la realidad de una manera diferente, como ven una realidad un poco más ensimismados, con menos capacidad de socialización, su forma de aprendizar y de conocer el mundo va a ser diferente y su personalidad también. Niños que padezcan, por ejemplo, de epilepsias, que son de difícil control, que estén bajo efecto de medicamentos, que los tienen sedados o que los tienen con su pensamiento lentificado, también verán afectados la formación de su personalidad. Y son gente que idealmente, y en países desarrollados, el psicólogo los va acompañando desde el momento que se hace el diagnóstico. Por desgracia, en nuestro medio, no. O sea, realmente nos toca, por ejemplo, al neurólogo o al psiquiatra, irlos acompañando nosotros solos.
Y a veces, cuando llegamos a la adolescencia o llegamos a la adultez temprana, empezamos a ver esas repercusiones que no las planificamos desde la infancia. Y entonces empezamos a tener cosas que iban a pasar, pero no las afrontamos desde que éramos pequeños. Entonces, son muchas las condiciones neurológicas y psiquiátricas que van a afectar la formación de la personalidad. Muy bien. Dorita, hablemos un poquito de cuáles son los patrones adquiridos psicológicos más frecuentes que vemos en la vida adulta, ya sean positivos o negativos, ¿no? Mira, en la vida adulta lo que vemos es, por ejemplo, la baja autoestima. Eso es uno de los patrones más frecuentes que hay, las conductas que se generan a raíz de una autoestima baja. Una persona que, por ejemplo, no desarrolla totalmente su potencial. ¿Por qué? Porque cuando era pequeño no sirve, esa plana no sirve. Un perfeccionismo inherente durante la infancia puede hacer que una persona se deprima, se crea que no es suficiente, que no es digna de ser amada. Fíjate todo lo que se va asociando. Es el sentir de esa criatura que va creciendo como no soy suficiente, no soy aceptada por los demás, no soy capaz de ser amada, etcétera, no soy valiosa, y todo lo que genera la baja autoestima. Entonces esta persona va a ir siempre inseguramente viendo qué es lo que los demás opinan y en mucho va a querer complacer a los demás en vez de verse enfocada en sí, de cómo desarrollar su propio potencial y convertirse en la mejor versión de sí mismo. Es importantísimo no descalificar a los niños durante las llamadas de atención. Hay que tener cuidado, hay que llevarlos a la reflexión, hay que ayudarles a canalizar las emociones y los sentimientos. ¿Cómo? Preguntándoles, a ver qué pasó, qué te pasó, por qué sucedió esto, ¿tú crees que eso estuvo bien? El niño va a ir contestando, va a ir respondiendo, pero a la vez va reflexionando. Y de esa manera él aprende a saber cuándo aquello va por buen camino o no. Son niños que aprenden a tomar decisiones asertivas, que aprenden a comunicar lo que sienten, lo que piensan, y también aprenden a decir que no, ¿verdad? Otra de las cosas muy importantes es la gente temerosa, es parte de lo mismo. Gente que se le ha inculcado a tener miedo por excesivo autoritarismo o permisividad en el hogar de la infancia. Eso genera mucha inseguridad y mucho temor ante la vida, porque están acostumbrados a que se les diga qué hacer, cuándo hacer y cómo hacer, y no se les desarrolló la capacidad de ellos de experimentar por sí solos y aprender nuevas formas, nuevos caminos de lograr sus objetivos y sus metas. Muy más bien. o menos. A ver, Jaime Mariano, el papel del pediatra en el reconocimiento temprano de ciertos patrones que pueden afectarle en el futuro a un niño. El papel de pediatra es básico, realmente él debe, muchas veces los papás son los que nos dicen primero los pediatras, mire, yo observo que mi hijo es muy inseguro, yo observo que mi hijo es un poco agresivo, yo observo que mi hijo está mintiendo. Y entonces nosotros tenemos que hacer los cuestionamientos adecuados para poder determinar si es un patrón que se está repitiendo muy frecuentemente y poder derivar rápidamente a donde el psicólogo. Pero en algunas otras ocasiones los padres parece como que se negaran y a veces es muy evidente en el consultorio que el niño está teniendo un problema. El papá nos comenta que, por ejemplo, está orinándose en la cama por las noches y eso era un patrón que el niño ya había logrado superar, que el niño está manchando, por ejemplo, su ropa interior con un poco de heces y antes el niño ya no sucedía eso. Entonces, el pediatra debe de interrogar siempre en presencia del padre al niño para saber más o menos qué le está sucediendo y así poder derivar lo antes posible a psicología. Hay que quitar ese mito que el psicólogo es solo para los que están enfermos de la mente o los locos, como solíamos decir antes. Realmente no, y realmente para los niños son súper útiles los psicólogos. Yo en mi práctica los utilizo muy frecuentemente, creo que son mi compañero eterno de trabajo, pues, porque ayudan tanto en el cambio de las conductas y de los patrones de los niños que se debe de quitar ese mito que a veces los papás tienen miedo. A veces el papá se siente más cómodo con el médico, con el pediatra, pero el médico tiene que hacer conciencia para que puedan derivarse a un psicólogo o un psiquiatra a la sospecha que tenga el médico.
Tienes toda la razón. Bueno, ¿cuál sería su mensaje final, Jaime Mariano? En primer lugar, que la psicología no hay que tenerle miedo. Nosotros como papás debemos de confiar mucho en el psicólogo. Siempre vamos a estar nosotros presentes en el proceso. No tengan miedo de que se va a quedar solo con el terapeuta. Realmente siempre va a estar con nosotros. Y es un proceso lento, pero que tiene muy buenos resultados. Excelente. Okay. Bueno, doctor Mariano, muchísimas gracias por habernos acompañado. Nos despedimos de usted y esperamos tenerlo próximamente por acá. Un gran gusto, Un gusto verlo. Nosotros vamos a Gracias. una pausa y ya volvemos. Hola amigos de Salud TV, ¿cómo están? Soy Rodolfo Castro, soy perito en medicina del trabajo. En esta ocasión quiero hablar referente a una pregunta que me han estado haciendo en mis redes sociales, referente al uso de mascarillas con filtro versus las mascarillas que no utilizan filtro. Y esto es importante aclararlo porque puede dar algún tipo de confusión. Bueno, el estudio habla precisamente de este tipo de mascarillas, que es lo que el famoso filtro que menciona. Y de estas, pues obviamente esta es una KN95 con filtro. Y así como hay KN, existen también las N95 con filtro. Recordemos que cada una de estas mascarillas fueron creadas para el ámbito laboral, no para el ámbito de protección, en este caso del COVID. Sin embargo, pues han dado muy buenos resultados. La línea 95, llamamos de esa manera. Sin embargo, al hablar de las mascarillas con filtro, una de las características importantes es que estas lo que hacen es que a la hora que nosotros sacamos el aire sale por la válvula sin ningún problema, ¿verdad? Pero no permite un retorno, es decir, no permite que del exterior entre. Algunos en el estudio han mencionado también como las famosas mascarillas egoístas, porque obviamente protegen a la persona que lo utiliza. Si yo me lo pongo, por ejemplo, en este caso, voy a quitar mis lentes para poder maniobrar mejor. Cuando yo exhalo, cuando yo saco el aire, pues sale por acá sin ningún problema, me protejo yo. Pero si yo estuviese contaminado, por ejemplo, y tuviese el virus del COVID, cada vez que yo estoy exhalando o tosiendo, automáticamente estaría contaminando a las personas. Si las personas que están a mi alrededor están contaminadas, obviamente a mí no me pasaría nada. Pero solo estoy velando por mi seguridad, no por la seguridad de los demás. Es por eso que se recomiendan mejor las mascarillas 95, N95, las KN95, como estas, por ejemplo, que son las que nos permiten protegernos tanto a nosotros como a las personas que están en nuestro entorno, como a nuestros seres queridos. Es importante que sigamos utilizando el equipo. Muchas personas hoy en día están utilizando solo caretas. Yo no tengo ahorita lastimosamente caretas de las pequeñas que se están vendiendo ahora con lentes. Voy a utilizar una de las que yo normalmente frecuento para ver pacientes. Y he visto personas que solamente andan con la careta. Ya no están utilizando ningún tipo de mascarillas. Entonces esto es complicado porque ustedes se dan cuenta, el virus cuando sale con las partículas de saliva queda en el aire y eso puede ser inhalado fácilmente. Entonces una careta, no me protege de nada si no la combino con una mascarilla y efectivamente con lentes. Esto es la recomendación para esta semana. Dios me bendiga. Hasta pronto. Estás viendo Salud TV. Muy buen provecho, usted que está almorzando. Gracias por permitirnos estar ahí acompañándole este día hablando de los patrones psicológicos adquiridos en la infancia. Tenemos a la licenciada Dora Beatriz Urrutia del Sol, psicóloga acá en el CEP, y ya se conectó con nosotros vía Skype el doctor Mario Salman, psiquiatra y pediatra. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo está? Buenas tardes. Pues gracias a Dios, bien, por acá complacido de acompañarles en este día, saludando a la licenciada Urrutia, muy interesante tema, y pues espero que todos en casa se encuentren con bien y atentos al tema porque es muy interesante. Gracias, doctor. A ver, cuéntenos un poco en qué situaciones ya entra el psiquiatra en acción
cuando ya uno de estos patrones psicológicos adquiridos puede afectar a un niño o un muchacho? Bueno, idealmente, pues, ante las primeras manifestaciones de alteraciones conductuales, los padres, pues, deben de ser orientados y referidos para ser evaluados por un personal profesional en salud mental, en este caso un psicólogo o un psiquiatra infantil. El pediatra también está capacitado para detectar estas alteraciones conductuales y así poder derivar oportunamente. Van a existir muchas causas, trastornos psiquiátricos que se pueden identificar en los niños y que al ser detectados pues va a ser necesario la atención por psiquiatría infantil. Ya yo había escuchado el video anterior y algo que me gustaría recalcar es que en los primeros 5 años de vida es cuando los niños aprenden la mayoría de patrones que los va a definir el resto de su existencia. Por lo tanto, si un niño está inmerso en un hogar violento, con un padre alcohólico, con padres ausentes, si no tiene figuras de apego o de autoridad que lo respalden, va a crecer repitiendo estas conductas. Los primeros en reportar estas anormalidades son los maestros. Los maestros son los que detectan la agresividad en los chicos, la oposición y la actitud desafiante que pueden presentar. Hay muchas patologías, por ejemplo, una de ellas es el trastorno oposicionista desafiante, que se puede presentar desde corta edad y se va a caracterizar principalmente porque los niños van a ser incapaces de acatar órdenes, van a desafiar abiertamente a todas las figuras de autoridad, van a estar en contra y van a retar explícitamente a los maestros, a los padres, no van a ser capaces de seguir instrucciones y pues van a estar rompiendo las reglas. La mayoría de estos niños pues son detectados y lastimosamente son etiquetados como inquietos o hiperactivos y ahí van, no se les da el manejo adecuado. Algo muy importante de recalcar es que estos niños, al ser detectados y al ser evaluados, deben de ser referidos con un profesional, ya lo repito nuevamente, con un psicólogo, con un psiquiatra infantil, porque existen manifestaciones que nosotros llamamos comportamientos externalizados de patologías psiquiátricas. Un niño que cursa con ansiedad o que cursa con un problema anímico puede estar externalizando comportamientos agresivos y si no se trata la patología de base, pues difícilmente va a mejorar. Entonces, el problema es que si no se detecta a tiempo, no se da el manejo adecuado, en la adolescencia puede presentar ya manifestaciones más serias, como un trastorno disocial de la conducta, que esto significa que los niños no van a ser capaces de mostrar empatía y van a maltratar a los demás, van a romper las reglas, van a realizar conductas delictivas y pues en estos casos es necesaria la orientación y principalmente la orientación de los padres o de los cuidadores para poder dar un buen ejemplo, establecer límites para poder dar. Fíjese, doctor Salman, de verdad que es muy interesante todo lo que lo estamos escuchando hablar y hay algo que me encantó que dijo el doctor Mariano antes de despedirse y dijo, no le tengan miedo al psicólogo. Y hablábamos con Dorita que había que hacer hincapié en algo bien importante y es que estamos en la época en la que hoy día los psicólogos, los psiquiatras, la salud mental, hoy día es muy importante. Pero ¿qué pasa hace 30, 35, 40 años, Dorita? Pues que el psicólogo era un vago con título o era un loco o algo así. O sea, casi que era una vergüenza estudiar psicología en la familia. Entonces ir al psicólogo era tabú totalmente. Estás loco, es porque, sí, porque estás exacto, loco hay algo malo con tu hijo. Y era signo de debilidad. De debilidad. Cualquier demostración afectiva era signo de debilidad. Los niños no lloran,
la niña tiene que ser de tal y tal forma, y bueno, era toda una confusión. Pero algo importante es que, por ejemplo, de lo que decía el doctor Salman, hay que hacer hincapié. Por ejemplo, un niño que mata animales cuando está chiquito, que destruye todo lo bueno que encuentra, un juguete, lo rompe, lo tiene que desarmar, pero no por curiosidad, sino por destrucción. Sí. Ese niño está teniendo ya connotaciones que requieren una referencia psicológica, pero además una evaluación psiquiátrica. Sí, entonces, los niños no vienen con el manual bajo el brazo. No, ningún niño viene con el manual bajo el brazo. Pero a lo que no terminamos la idea de lo que estábamos hablando de ahorita, y antes de irnos a corte, creo que es bien importante, porque traigo a cuenta qué pasaba hace 30, 35 años. Que para nosotros no hubo psicólogo, para nosotros no hubo salud mental. Por lo tanto, hoy día le damos muchísima importancia a la salud mental de los niños y los adolescentes. Pero, ¿y los llegues que tienen los papás? Pues, ¿quién los ve si nadie? O sea, ellos mismos se los están transmitiendo a sus hijos, o son sus hijos los que están pagando factura por esos llegues que tienen los papás, y los papás no quieren buscar ayuda. Entonces, no hay que tenerle miedo ni al psicólogo ni al psiquiatra. No es signo de debilidad. Si usted quiere ayudar a sus hijos, tiene que ayudarse primero usted mismo. Vamos a una pausa y ya volvemos. Estás viendo Salud TV. Bueno, continuamos con nuestro programa. Fíjese qué interesante al punto al que hemos llegado. Si usted tiene hijos, si usted quiere que la salud mental de sus hijos sea buena, pues entonces tiene que también revisarse usted, ¿verdad? Y evaluarse que sus patrones adquiridos en su infancia no estén afectando los de sus hijos. Y yo creo que eso es sumamente difícil, ¿cierto, doctor Salman? Sí, así es. De hecho, en este tema, de verdad que lo felicito al programa, porque es sumamente importante y necesario dar a conocer la importancia que tiene la figura que proyecta y el comportamiento que damos como padres. Me gustaría traer a cuenta un experimento que realizaron en 1960 un psicólogo llamado Albert Bandura, que es un experimento que realizaron con un muñeco bobo, así se llama. Allí se comprobó la teoría del aprendizaje social. Consistió en seleccionar un grupo de niños menores de 10 años y separaron el grupo en tres subgrupos. El punto es de que antes de entrar a una sala de juego, cada niño era expuesto, los que pertenecían al primer grupo eran expuestos a una televisión en donde se miraba que un adulto trataba bien al muñeco. Entonces jugaba con el muñeco, lo sobaba, y posteriormente a esta visualización del niño entraban al área de juegos, y en el centro del salón de juegos estaba este muñeco bobo, que son esos inflables que tienen una base sólida, entonces uno le puede empujar o pegarle y no se caen. Entonces los niños que habían sido expuestos a la imagen de los adultos tratando bien al muñeco repitieron la conducta. El otro grupo fue expuesto a una imagen en televisión en que un adulto le pegaba con el puño, les pegaba patadas, lo empujaban, y al entrar al salón empezaron los niños a repetir la conducta, utilizaron todo tipo de juguetes para lastimar al muñeco. Con esto se demostró que la teoría del aprendizaje social es sumamente importante y pues se mantiene hasta la fecha, que lo que los niños presencien en su hogar lo van a repetir en sus ambientes. Eso es importantísimo, por lo tanto, ojo con lo que les enseñamos a nuestros niños y la forma en la que nos comportamos. Y de hecho, las palabras, los consejos ayudan,
pero el ejemplo arrastra. Nosotros aprendemos mucho más por el lenguaje no verbal que por el verbal, de un 80-20%, es una gran relación. Y también los padres, los psicólogos no me van a, y el doctor Salman no me va a dejar mentir, que muchas veces nosotros tras bambalinas opinamos los psicólogos, si el que necesita el psicólogo es el papá o la mamá. O sea, eso nos pasa frecuentemente, ¿verdad? Y con mucha frecuencia, pero ¿y por qué no se lo dicen? Digo yo, díganselo claramente. Bueno, de eso se trata, de hecho, el estar interactuando con los padres, claro, ¿verdad? Pero sí, hacemos conciencia. Pero ¿cuánto papá que usted le dice, mire, el que necesita psicólogo es usted? No se lo digo así, pero le digo, venga, siéntese, vamos a hablar de esto. Me gustaría que hubieran cambios y ya yo lo voy orientando, quiera o no quiera, pero hay que hacerlo. Sí, definitivamente sí. Eso es importante, ¿verdad? Sí. Porque, a ver, ¿cuáles son los patrones psicológicos adquiridos por un niño que pueden darnos más problema en la vida adulta, doctor Salman? Por ejemplo, y pongamos el ejemplo desde lo que el papá le enseña. Ya mencionamos, obviamente, el maltrato. En el caso del muñeco bobo, pues es obvio. Hijo maltratado va a ser papá maltratador, por lo general, ¿sí? Ahora, ¿qué hay de otros son que serían como comportamientos, como por ejemplo el sarcasmo? Ese es un patrón que se puede adquirir, en una forma de pensar que se puede adquirir. Claro. Y esto puede hacer muchísimo daño, ¿no? Es aprendido, es aprendido. Es aprendido. Sí, toda conducta es aprendida. Y puede afectar luego a un niño. Claro, por el autoestima, siempre va orientado a bajar el autoestima. Yo tengo un dicho, si no te aporta, pues no te importa. Y el sarcasmo no aporta nada. Exactamente, entonces no lo agarres, no lo tomes personal, déjalo pasar. Porque la persona está hablando de sí misma, no está hablando de mí. Aparte que a veces ni se entiende, ¿verdad? Sí. En el mejor de los casos los niños no lo entienden. Exacto. Bueno, vamos a una pausa y ya volvemos. Estás viendo Salud TV. Muy bien, continuamos con nuestro programa. Entonces, ya hablamos que hay patrones que definitivamente no debemos de tener, no deberíamos demostrar frente a nuestros hijos, para que nuestros hijos no sean niños que van creciendo con esto, pero lo más difícil es reconocer qué patrones tiene uno de adulto que no debe repetir. Yo creo que eso es lo más grave, ¿cierto, doctor Salman? Así es. De hecho, es muy importante en las familias donde existe violencia intrafamiliar de tipo físico o sexual y los chicos, los niños están expuestos a eso desde temprana edad, pues tiene una repercusión enorme en la mente y en el desarrollo psicológico del niño, a tal punto que si es una violencia física extrema o intensa ejercida hacia la familia por parte del padre o por parte de un tío, puede desencadenar problemas afectivos como una depresión, como un trastorno de estrés postraumático en un niño, y que este niño nunca va a consultar, pues tiene una repercusión biológica, anatómica, bioquímica y psicológica importante. Entonces hay muchos patrones, el patrón de la violencia, el patrón de los vicios, el alcoholismo, la drogadicción, conductas disociales, por ejemplo, hijos de padres que son delincuentes y que ven la delincuencia como el diario vivir. Pues los niños piensan, bueno, mi papá lo hace porque yo no lo voy a hacer. Entonces van a repetir esto en la sociedad, van a repetir esto en sus salones de clase y empiezan con cosas pequeñas y luego van escalando hasta ya delinquir prácticamente. En el mejor de los casos, un hijo puede decidir, como decía Dorita, yo no voy a hacer lo que hacía mi papá porque nos hizo sufrir mucho. Pero esto
va a depender mucho de la personalidad, como decíamos. No solo la personalidad, sino también otros factores, como una red de apoyo suficientemente fuerte, como puede ser una conversión de tipo espiritual, de tipo religiosa, un apoyo de una nueva familia adquirida de alguna manera, ya sea porque se casó o porque tiene una novia cuya familia le apoya mucho, profesores, maestros a nivel superior, gente, amigos, nuevo círculo de amigos. Todo esto es muy importante, porque alguien puede tener el deseo, pero tiene que tener el ambiente propicio para hacer ese cambio. Si no, va a terminar repitiendo los patrones, eso, aunque no quiera. Aunque no quiera, eso precisamente era lo siguiente que le iba a decir, que va a ver que por mucho un niño puede decir, yo no voy a hacer esto, no quiero. Y ahí viene el dicho, el que escupe del cielo en la cara le cae, porque termina repitiendo el patrón que no quería, que tanto criticó. Ahora, una pregunta muy importante, eso lo dijo ahorita, lo hablábamos ahí en los cortes. Yo quisiera que me explicara, doctor Salman, ¿puede un patrón o un trato dentro de los padres, un patrón psicológico adquirido, desarrollar un trastorno mental en un niño? ¿Puede ser así de negativo? Claro, un niño que ve a su madre depresiva y que está realizando múltiples intentos suicidas, que siempre está con energía baja y viendo todo negativo, obviamente sí puede desencadenar que el niño pues también conozca solamente esta faceta del mundo, la faceta del sufrimiento, y crea que es lo normal. Entonces va a repercutir porque la madre no va a estar presente ni disponible para el niño, aunque físicamente ahí esté. La madre no va a ser lo suficientemente capaz, o el padre va a ser ausente, y pues el niño va a crecer sin este apoyo emocional de los padres. Entonces sí repercute directamente en la salud mental todo tipo de patrón conductual. Muy interesante. Bueno, Dorita, su mensaje final para la población. La verdad es que el tiempo se hace chiquito cuando se hace chiquito, y quería tocar algo importantísimo. Si su hijo ha sufrido algún tipo de trauma que usted sabe necesita apoyo, por favor busque un profesional como el doctor Salman, un psiquiatra, un psicólogo, porque también trabajamos en equipo. Es muy importante, porque de lo contrario esto va a escalar y va a afectar cómo desarrolle su personalidad en la adultez. Yo aconsejaría que toda persona debe de buscar apoyo psicológico, por lo menos, así como el doctor, ir una vez al año, visite a su psicólogo, pida una orientación o cuando tenga un problema. Pero no le tenga miedo. No le tenga miedo. Debe ser parte de la cartilla de salud. La salud mental es tan importante o más que la física. Muchísimas gracias, doctor Salman. Muchas gracias, Dorita. Y gracias a ustedes por su sintonía. El tiempo se nos terminó. Se quedan con Osvaldo Ruiz. Que Dios me los bendiga. Aunque sea una tarea difícil y que en muchas ocasiones no se pueda realizar por cuenta propia, sí es posible romper con los patrones de comportamiento adquiridos en la infancia, y para lograrlo te damos los siguientes consejos. Ten paciencia. Ya de por sí, detectar o definir nuestros comportamientos habituales es complicado, puesto que llevamos toda la vida reforzando los mismos patrones. Es obvio reconocer que, sobre todo al principio, será bastante difícil empezar a desenvolvernos de otra manera. La paciencia es una gran virtud y debemos perdonarnos por no hacer las cosas bien a la primera. Pon tus comportamientos repetitivos por escrito. Se sugiere tener un cuaderno personal en el que anotes cada cosa que vayas descubriendo. Por ejemplo, cómo me siento con esta persona, con este trabajo, cómo actúo y qué reacciones tengo. Busca ayuda de un profesional. Para poder superar los patrones psicológicos que adquiriste en tu inconsciente durante la infancia, vas a necesitar diferentes técnicas que deben ser guiadas por un especialista en la salud mental.